Muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar el tema de grafos y pandemias para la materia de teoría de gráficas de los integrantes Briano Avilés César Agustín, Hernández Rodríguez Alejandro, Huerta de Jesús Eduardo y Pérez Delgado Alberto. Comenzamos con la presentación. La propagación de grafos es un tema que se ha estudiado ampliamente en los últimos años, mostrando situaciones de la vida real en el contexto biológico o informativo, incluida la prevalencia de redes sociales, epidemias, incendios y virus, donde podemos ver cómo los grafos son una de las maneras de representar estos tipos de casos. Por ejemplo, combatir el COVID-19. La pandemia de este nuevo coronavirus tomó por sorpresa al mundo entero, causando estragos importantes. En esta presentación daremos a conocer el uso de grafos para poder explicar la forma en que los grafos son una excelente herramienta para estos puntos. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo general de este trabajo está centrado en dar una breve introducción a la teoría de grafos y cómo lo podemos aplicar en un problema como la pandemia causada por el COVID, estudiando los diferentes casos de cómo se fue propagando al resto del mundo, ya que desconocerse la estructura y el comportamiento del virus, con los grafos podemos representar la forma en que se fue contagiando. Estos datos existen gracias a gestores de datos para poder dar uso correcto de esta información y que sea más fácil de representar, y así poder evitar más contagios y propagación. La siguiente, por favor. Los grafos son una colección de objetos llamados vértices o nodos, conectados por enlaces llamados aristas o arcos, que pueden representar relaciones binarias entre los elementos de un conjunto. Siguiente, por favor. Un grafo se representa con puntos y líneas. Los puntos son los nodos o vértices y las líneas son las aristas que representan la unión de un vértice con otro. Para dar esta unión se necesita tener relación dentro del contexto del problema. Puede ir de un vértice a otro o de ambos. Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten ver la interrelación entre las unidades que interactúan. Por ejemplo, una red de computadoras se puede representar y examinar de forma de un gráfico donde los vértices representan terminales y los bordes representan conexiones. Podemos deducir que el gráfico es esencialmente un objeto geométrico, aunque en realidad es un objeto compuesto. A continuación les hablaré un poco sobre la historia de los grafos. Los orígenes de la pintura se remontan al siglo XVIII. Existía el problema del puente de Königsberg. Esto incluye cómo cruzar los 7 puentes del río Puregorya en la ciudad de Königsberg, ahora Kaliningrado, para que se crucen todos los puentes una sola vez y sin repetir. El trabajo de Leonhard Euler sobre este problema, 1736, soluciona un problema en la geometría del sitio relacionado, se considera el primer resultado de la teoría de grafos. También se considera una de las primeras consecuencias topológicas de la geometría. El término gráfico proviene de la presentación gráfica de una expresión en inglés que se refiere a una representación gráfica de los enlaces entre átomos en una molécula, utilizada por primera vez por Edward Frankland y por Alexander Crum-Brown, adoptada en 1884. El primer libro sobre la teoría de grafos fue publicado en 1936, escrito por Koing de Nesi. Con los primeros estudios formales del gráfico social, Crick a finales de la década de 1950 y principios de 1967, en el enfoque del gráfico social 8910, juntos. La teoría de grafos es una herramienta importante para la sociología y el análisis de redes sociales. Ahora hablemos un poco sobre la aplicación de la teoría de grafos, y más específicamente, pandemias y grafos. Tenemos un planteamiento de un problema, el cual nos dice, haciendo uso de la tecnología de grafos, podremos averiguar cómo fue la propagación del virus partiendo del paciente cero, el cual dio inicio a la propagación y asimismo poder tener una posibilidad para detener el crecimiento
de la cadena de contagios para combatir el COVID-19. Solución. Para este caso podemos tomar como referencia el problema de los puentes de Königsberg que Euler propuso en algún punto de la historia. Fue la causa del nacimiento de la teoría de grafos y posteriormente la consecuencia de múltiples modelos de estudio, entre los cuales se encuentra la propagación de múltiples pandemias, causas, efectos de las mismas, cómo prevenir dichas pandemias y en el peor de los casos, cómo podemos prevenir y erradicar de raíz dichas epidemias de enfermedades virales. Siguiente diapositiva. Una modelación muy sencilla y básica que se puede hacer para representar cómo se hace una propagación de epidemias, haciendo uso de los grafos y sus propiedades. Es la representación a través de nodos y aristas, en donde los nodos representan a los diferentes individuos de la población, individuos fuertes, individuos débiles, más y menos propensos a contraer enfermedades, focos de infección, individuos marginales, etc. Y las aristas representan las diferentes conexiones que un foco de infección puede tener con los demás individuos y así poder propagarse de manera más rápida a través del mundo. Ahora una representación rápida de lo antes planteado. Tenemos diferentes colores: rojo, foco de infección; verde, individuos fuertes; amarillo, individuos débiles; morado, individuos marginales inmunes. Siguiente diapositiva. En el día 0, el primer foco de infección, paciente 0, tiene contacto con una sola persona. Esta supongamos que es un individuo débil, contrae la enfermedad y ahora pasa a ser un foco de infección. Este nuevo foco de infección tiene un nuevo contacto con 3 individuos, de los cuales 2 serán individuos fuertes y 1 débil. Ahora tenemos un nuevo foco de infección y los otros 2 individuos no la contraen. Tendríamos casos de inmunidad y marginales, donde el virus no logró desarrollarse, pasando con nuestro nuevo foco de infección. Ahora este tiene contacto con 3 nuevos I, los cuales son I débiles, por lo tanto se convierten en focos de infección. Después, estos 3 nuevos focos tienen contacto con 3 personas, cada uno, donde todos son débiles y por consiguiente tenemos 9 focos nuevos de infección. Siguiente diapositiva. Haciendo un conteo rápido, tenemos el paciente 0, el primer infectado. El contacto del primer infectado con 3 I, de los cuales está el segundo foco de infección. Este segundo foco tiene contacto ahora con 3 nuevos, de los cuales 3 son infectados y nuevos focos de infección. A su vez, estos 3 nuevos focos, que serán tercero, cuarto y quinto foco, tiene 3 nuevos contactos cada uno, donde los 9 pasan a ser nuevos focos. Siguiente. Y así podríamos seguir hasta llegar a una escala global, donde tendríamos países fuertes, países débiles y países focos de infección y países marginales o inmunes. Y esto solo para ver el crecimiento exponencial que puede tener una pandemia en tan solo un día o una semana de incubación. Y esto pasará solo si contamos con lo que el paciente 0 y los primeros focos no hayan tenido nuevos contactos en el mismo periodo de tiempo. Siguiente. En conclusión, con esta breve investigación sobre los grafos y cómo se pueden emplear para el estudio de propagación de pandemias y epidemias, podemos ver un poco más el cómo representarlo de manera gráfica para ver la principal causa de la propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19, ya que se da rápidamente de una persona infectada de un lugar y hace que la propagación sea rápida, causando una pandemia grave. Finalmente, podemos decir que haciendo uso de los grafos, logramos observar qué tan cerca están los elementos que nos permiten predecir el comportamiento de la propagación de virus. Y aquí finalizamos con las referencias utilizadas para la realización de este trabajo.
Muchas gracias por ver hasta el final. Este trabajo fue traído gracias a César Briano, Alejandro Rodríguez, Eduardo Huerta y Alberto Pérez.